Les había anticipado que teníamos nuestra columna de los días viernes, cada 15 días. Estamos hablando de la columna que es Radialmente, en donde tenemos a nuestra compañera Tati Vitale, que viene con esta columna que básicamente se centra en hablar con distintas temáticas, o hablar de distintas temáticas que tengan que ver con la salud mental, y está con nosotros aquí en los estudios de Cadena 103, así que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Tati? Hola, César, ¿cómo andan todos? Yo muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, un viernes totalmente atípico, con mucho viento, con lluvia, y ahora es un sol bien primaveral, y estamos aquí cerca de las 18:42 para meternos dentro de esta sección, que lo que está bueno y que creo que te lo menciono cada vez que arrancamos la columna, que es hablar de un tema complejo como la salud mental, pero intentando bajarlo a alguna película, alguna serie que nos haga entender un poco más, que nos facilite o por lo menos que nos dé ciertas herramientas en esta charla de 15, 20 minutos, que no es nada fácil, ¿no? Es un laburo tremendo. Así que básicamente te lo agradezco, y si querés nos metemos en la columna de hoy. ¿Qué estuviste pensando? ¿Cuál es el tema de hoy? Miren, esta semana vi una peli que, bueno, esto que decía César, ¿no? Yo siempre busco alguna peli o algún material que nos permita darnos cuenta de que la salud mental siempre está ahí, ¿no? Uh-huh. En nuestro alrededor, en las pelis que vemos, en las cosas que nos pasan, y que, intento traérselas de este modo para que también veamos que hay muchas cosas de las que podemos hablar y compartir, incluso en familia, a la hora de elegir una peli. Tal cual. Y que puede ser una oportunidad también para hablar de estas cosas en casa, en la escuela. Esta semana vi una peli que se llama A Beautiful Boy, o sea, un lindo chico. Claro. Siempre serás mi hijo. Que es una película muy linda, basada en una historia real, en la que un padre acompaña a su hijo e intenta luchar, porque así lo intenta durante un tiempo, contra su adicción a las metanfetaminas. Bien. ¿No? Que, bueno, hoy por hoy es una temática más vigente de lo que quisiéramos, ¿no? La problemática de las adicciones, cada vez en personas más jóvenes. Uh-huh. Y bueno, hoy es un gran desafío para todos los adultas y los adultos pensar en cómo acompañar estos temas, hablar de estos temas y aprender un poco de estas cosas que están pasando, para ver cómo acompañar este tipo de problemáticas, cómo prevenirlas, cómo hablar con nuestros hijos, hijas, alumnos, de estas cosas. Uh-huh. Y bueno, la verdad que me pareció una linda peli porque tiene varias cosas lindas como para pensar, ¿no? Bien. La primera de ellas es esto de, bueno, ¿qué función viene a cumplir una sustancia para aquella persona que la consume, ¿no? ¿Qué nos lleva a un hijo, a una hija, a un sobrino, un alumno, a tu amigo, ¿no? Al consumo? Es importante, te voy a hacer un freno, es importante porque casi siempre es un pensamiento que no aparece, ¿no? Uh-huh. Porque cuando aparece algún consumo problemático, cuando aparece alguna adicción, hay un montón de cosas que empiezan a suceder, ¿no? Quiero ver cómo hacemos para que salgas, quiero putearte de arriba abajo a otra gente, quiero expulsarte de mi casa, te quiero llevar a tal lado para que te cures, pero nunca cómo se llegó a ese lugar y cuál es el rol que está cumpliendo, o cuál es el porqué también, ¿no? Para entenderlo, que está bueno pensarlo. Sí, está bueno también porque a veces esas respuestas también nos orientan acerca de cómo prevenir o cómo acompañar, digamos, ¿no? Uh-huh. Nick, que es el chico protagonista de esta película, cuyo padre lo acompaña en su problema con las metanfetaminas en este caso, uh-huh, lo dice en un momento, en una escena de la película en la que habla con su papá acerca de esto y comparten incluso un porro, ¿sí? Bien. Y él le dice a su papá que eso es lo único que a él le permite escaparse de la triste realidad. Bien. ¿No? La pregunta quizás que nos podemos hacer es: ¿de qué triste realidad escapa cada uno? Uh-huh. ¿No? Todos tenemos alguna triste realidad, claro, todos tenemos nuestros vacíos, nuestras cosas con las que no podemos, con las que quizás por momentos nos encontramos sin las herramientas suficientes para gestionar, ¿sí? Uh-huh. Y muchas veces las sustancias vienen a cumplir esa función, ¿no? La de hacer que esa persona que está transitando esa realidad insoportable
La realidad insoportable es para cada uno la suya, no hay una sola para todos, ni hay generalizaciones posibles. Bueno, escapar, hacerla más soportable, ¿no? Y entonces empezar por poder preguntarnos esto, bueno, ¿qué otros recursos podemos empezar a construir y gestionar? Y la importancia que tiene, en la crianza y en la educación, desde muy pequeños y en todo lo que este proceso implica, ¿no? De acompañar una crianza, la educación de los niños, las niñas y los adolescentes, apostar a la creación de recursos como el arte, el deporte, la palabra, recursos simbólicos que les permitan atravesar las situaciones difíciles cuando toquen, ¿no? Herramientas para gestionarlas, que nos permitan al menos encontrar alternativas frente a una sustancia, ¿no? Cuando nos encontramos con una realidad que nos resulta insoportable y que necesitamos gestionar, para poder seguir por la vida, que no nos puede garantizar que no va a haber momentos difíciles, que no haya o que no nos toquen realidades insoportables, pero sí podemos como adultos trabajar en que los niños, las niñas y las adolescentes, llegado ese momento, al menos tengan alternativas a una sustancia para responder, ¿no? Alternativas como esta, como los recursos simbólicos que puede ser la palabra, el arte, el deporte, ¿no? Y que se ponen justamente a prueba en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, a veces para este tipo de situaciones, o sea, se usa esa figura simbólica que es que, ya está lloviendo, ¿no? O sea, y uno no tiene alguna herramienta para intentar que esa lluvia pare, ¿no? Pero hay que hacer algo, o para no mojarte, o para esconderte bajo un techito, o para buscarle una solución, pero ya está lloviendo y no hay manera de que eso pare. Entonces, creo que esto que vos estás contando es un poco eso. ¿Cuáles son las alternativas que tomamos? ¿Cómo encaramos esa especie de problema, ¿no? Porque está ahí, está frente a nosotros, y hay que buscarle alguna vuelta. Sí, porque es inevitable que tarde o temprano, para cada uno de nosotros, llegue alguna realidad insoportable. Claro. Digamos, ¿no? Una situación difícil que no sabemos cómo atravesar, algún sentimiento que nos resulte insoportable, el temor, la angustia, la frustración, que diferentes momentos de la vida o diferentes situaciones, ¿no? Claro. Nos pueden confrontar, y trabajar para la construcción de recursos simbólicos nos permite al menos que esas situaciones nos encuentren de una manera en la cual esa realidad insoportable se pueda, vamos a decirlo así, hacer de alguna manera soportable. Bien, porque no podemos prometerles que su vida va a estar exenta de todas esas situaciones, pero sí podemos trabajar para construir otros recursos para que, llegado el momento, haya alternativas a una sustancia, ¿no? Para evadirse de esa situación. Eso por un lado, me parece que es un trabajo que hay que hacer y tener muy presente durante la crianza y la educación, porque como vos decís, bajo la lluvia es muy difícil ponerse a construir un paraguas. Claro. ¿No? En el momento en el que uno se está mojando, ¿no? Se está mojando su ropa, está pasando frío, ¿no? Y quizás no tiene a mano las herramientas que necesita para ponerse a construir un paraguas, ¿no? Que además necesita inmediatamente, digamos, ¿no? Y quizás ni hay tiempo para eso. En cambio, si uno durante el tiempo necesario, advirtiendo que existe la posibilidad de que llueva algún día, ¿no? Comienza de a poco a construir un paraguas, con todo el tiempo que eso implica, con la construcción de las herramientas que eso implica, bueno, el día que llueva nos va a encontrar de otra manera, Tal cual. Preparados con otros recursos. Un poco esa es la importancia de que los chicos y las chicas transiten por este tipo de espacios, digamos, por los espacios donde se trabajan este tipo de recursos simbólicos. La palabra, el arte, el deporte, muchas veces nos rescatan de esos lugares en los que la vida se vuelve un poco difícil. Sí, ¿no? tal cual. Es que es un lugar común, ¿no? Siempre cuando uno piensa en un club, en donde uno piensa en los deportes, en donde empiezan a pensar en los grupos de amigos, ¿no? Porque también cuando uno va creciendo, desde ser un niño, adolescente y ya en una vida adulta, en sus distintas etapas, uno va armando esos distintos grupos, ¿no? Y a veces esos grupos son elecciones que uno hace por algún motivo, y a veces esos grupos pueden ser buenos, malos, más o menos, pero hay una construcción ahí que se va dando. Y sabes que te quería preguntar cuando ibas contando un poco, porque estabas hablando de esta película, ¿no? Imagino
como en la vida real y como pasa en las películas, siempre hay un momento grande de crisis dentro de una película. O sea, ¿cómo se trata una temática así dentro de una película? Que fuerte, ¿no? En donde, por lo que contás, es un padre intentando acompañar, entender, comprender a un hijo. Mira, para mí hay un momento clave de esta película que obviamente está cercano al desenlace. Claro. Pues tiene una lógica cinematográfica, pero creo, a mi criterio, que está muy bien contada la historia. Y me parece muy interesante para pensar también en cómo acompañar, ¿no?, a estas personas. Hay un momento en el cual este papá se da cuenta de que no puede hacer nada, ¿no? Claro. Un papá que estudió sobre las drogas, investigó sobre las adicciones, consultó a todos los expertos, recorrió lugares infinitos buscando respuestas, ¿no? Uh-huh. Y en cada recaída de su hijo se enfrentaba a la frustración de que todo eso que había hecho era una vez más insuficiente, ¿no? Claro. En algún momento él se da cuenta de que encuentra su límite en la posibilidad de salvarlo, ¿no?, de rescatarlo de esa adicción. Y es un momento muy interesante porque ese papá se encuentra frente a la disyuntiva de, bueno, ¿y qué hago ahora?, ¿no? Si no puedo salvarlo, si no puedo rescatarlo, ¿no? Si más allá de todos mis intentos, recae una y otra vez. Bueno, en esta situación no les voy a spoilear mucho más que esto, ¿no? Pero el papá toma una distancia, ¿no?, de este hijo, porque verdaderamente cree que no hay nada más que hacer por él. Claro. ¿No? Hasta que con su pareja y con su exmujer, que es la mamá de Nick, se dan cuenta de que sí hay algo más por hacer, que es acompañar. Bien, mira qué bueno. Y que después de todo, a veces uno de los desafíos, creo yo, más difíciles a los que nos enfrentamos cuando acompañamos a un ser querido que sufre, justamente es la propia impotencia de no poder salvarlo o rescatarlo de ahí, de no tener la respuesta, de no tener la solución. Uh-huh. Y no solamente en relación a las adicciones, lo que pasa es que las adicciones justamente ponen mucho a prueba a la familia, a quienes acompañan, porque verdaderamente son personas que necesitan transitar procesos largos en los cuales las recaídas son partes de ese proceso, ¿no? Y la frustración está a la orden del día, ¿no? No importa cuánto uno haga, cuánto uno intente. Y entonces, bueno, cuando se acabaron los intentos, cuando ya no sabemos qué más hacer, bueno, acompañar aún desde la imposibilidad, a veces es mucho más de lo que uno cree, ¿no? Y es al menos lo que nos da la posibilidad de que esa persona no se quede sola con lo que le pasa. Uh-huh. Yo cuando era residente y estaba haciendo mi especialidad, estudié mucho psicoanálisis y me cansé de escuchar a Lacan, un psicoanalista que es muy difícil de entender, claro, decir que el amor es dar lo que no se tiene, ¿no? Y yo nunca lo entendí muy bien, la verdad, y me llevó un montón de años, hasta que un día entendí que el amor es eso, el amor es estar con el otro, aun cuando creemos que ya no tenemos nada para dar, ¿no? Porque es no soltarle la mano a pesar de nuestra imposibilidad, claro, ¿no? Y de la angustia que nuestra imposibilidad nos genera, ¿no? Es mucho más fácil estar con el sufrimiento del otro cuando tenemos algo que hacer con eso, cuando tenemos una respuesta para dar, ¿no? O cuando creemos que podemos salvarlo y sacarlo de ahí, ¿no? Uh-huh. En cambio, frente a lo inevitable, ¿no? Y a la impotencia que eso nos produce y a la angustia que tenemos que soportar, que eso no nos impida seguir dándole la mano al otro, es un gran acto de amor. Sí, tal cual. Debe ser complejo, ¿no? Debe ser difícil, o sea, llegar a ese punto. Otra de las preguntas que te quiero hacer en base a lo que estabas contando, deben ser muchos los motivos que llevan a una persona a ese tipo de consumos problemáticos, que pueden ser variados, que hoy están mucho más dentro de las agendas informativas. Hay series que hablan sobre esto, hay películas, ¿no? Hasta hace 20, 30 años era algo de
un grupo, ¿no? Ahora es algo que está mucho más establecido. Y vuelvo a lo de antes, pienso que debe haber un montón de causas que te llevan a ese consumo. Uno, desde tu experiencia, desde conocer y desde hasta trabajar capaz la temática, uno puede mencionar 2, 3 que pueden ser los grandes motivos que pueden llevar a adolescentes o a jóvenes adultos a ese consumo. Sí, en términos generales existe lo que nosotros denominamos los factores de riesgo, ¿no? Que son esas situaciones que aumentan las probabilidades, ¿sí?, de que esto suceda. Okay. Lo cual nunca es determinante, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que también tengamos presente que ningún factor determina que una persona recurra o no a una sustancia, ¿sí?, frente a alguna de estas situaciones, porque la adolescencia es un momento, por ejemplo, en el cual, por las características de esta etapa de la vida, la necesidad de experimentar, sí, el hecho de que son personas que están experimentando no solamente cosas nuevas en relación a la propia autonomía, sino que además empiezan a hacerlo por fuera de lo que se llama, digamos, el círculo de apego primario, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a generar otro tipo de vínculos, claro, los amigos y los grupos de pertenencia empiezan a tener mucha importancia en esta etapa de la vida. Entonces, muchas veces también el consumo tiene la función de pertenecer. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. De ser parte, ¿no? De experimentar con el otro. De hecho, en neurociencias hay muchos estudios acerca de las conductas de riesgo que a veces adoptan los adolescentes en esto, ¿no? De buscar un límite y desafiarlo, claro, ¿no? Estirar los límites, ¿no? Exacto, tal cual. Y está demostrado que hay muchas más probabilidades de que un adolescente se exponga en el afán de transgredir un límite, ¿no?, a una situación de riesgo cuando está en un grupo de pares, ¿no? Okay. Porque correr ese riesgo en un grupo de pares muchas veces está ligado al sentido de pertenencia, ¿no? Y a la seguridad que ese grupo de pares le da, ¿sí? Que es aquella seguridad que ya no encuentra en su apego primario, claro, ¿no? En su familia de origen. Y que justamente un poco tiene que ver con el proceso de separación de esa familia, ¿no? Y que es necesario, porque tienen que poder separarse algún día de ellos para hacer sus propias experiencias. Lo que pasa es que es muy importante tener en cuenta que a ese momento un adolescente no llega de un momento para el otro ni de un día para el otro, ¿no? Llega habiendo transcurrido toda su niñez y su preadolescencia en una familia en donde, bueno, en el mejor de los casos se trabajó sobre los recursos para llegar a ese momento, tal cual, ¿no? Y donde en el mejor de los casos también esa familia es un lugar seguro al que volver cuando la cosa se ponga difícil. Sí, tal ¿no? cual. Y es sobre eso sobre lo que las familias tenemos que trabajar, ¿no? Sobre los recursos con los que nuestros chicos llegan a la adolescencia. Porque como vos decís, cuando se largó a llover, es muy tarde para ponerse a construir un paraguas, ¿no? Y por otro lado, también seguir trabajando en seguir siendo siempre para ellos un lugar seguro al que volver, digamos, ¿no? Cuando se encuentren con situaciones que los angustian, que los frustran, cuando experimentando situaciones nuevas se encuentran con que de repente quizás no tienen los recursos para afrontarla, bueno, sepan que ese adulto, esa adulta referente, que es la familia y no necesariamente la familia biológica, claro, ¿sí? Sino aquellos adultos que sostenemos, ¿sí?, la crianza, la educación de los chicos desde el amor, sigamos siendo sus referentes para que sigamos siendo ese lugar seguro al que volver, ¿no? Y desde donde poder gestionar esos recursos. Bueno, esta es una construcción que un poco se puede ligar con lo que vos hablabas antes, el tema de las herramientas, el tema de todo ese trabajo, que se hace a través de la familia. Bueno, que cuando un adolescente empieza a intentar romper algunos límites y que sepa que puede volver, hay una nueva construcción, por parte de esos padres, tal vez, ¿no? Que sigan construyendo para que aquel adolescente sepa que cuando quiera puede volver, ¿no? O si tuvo algún problema, que pueda volver, o si le está pasando mal, que pueda volver. Son como construcciones a diario, ¿no? No es algo que uno hace una sola vez, ¿no? Es algo constante. No, y de hecho es cada vez, ¿no? Claro, yo creo que si a algo nos desafía la crianza es a que nadie tiene la receta antes de transitarla, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Nadie sabe cómo lo va a hacer ni de qué manera va a ir resolviendo las cosas que van emergiendo, digamos. Cada familia, cada niño, cada niña, cada padre y madre
con su estilo, con su modo, con lo que tiene y con lo que puede, va encontrando frente a diferentes situaciones soluciones posibles, ¿no? Por eso digo la importancia de creer que no tenemos que tener una respuesta de antemano, ¿no? Bien. Un saber hacer, pero sí tenemos que tener la disponibilidad a construirla juntos. Bien. ¿No? Y eso muchas veces requiere transitar ese tiempo de incertidumbre, de no tener una respuesta, de no saber qué hacer con alguna situación, pero que eso no nos impida acompañar, ¿no? Que nos podamos comprometer a seguir estando ahí, ¿no? Construyendo a pesar de tener que transitar esos momentos, ¿no? De no tener todas las respuestas para los chicos, ¿no? O todas las soluciones que quisiéramos, ¿no? Eso nos pasa igual todo el tiempo, ¿viste? Cuando, no sé, tu nene se está atando los cordones y decís, ay, si se los ato yo, se los ato en 5 minutos, ¿viste? Y yo lo veo que le da, y vos decís, yo ya lo hubiera resuelto. Pero él tiene que transitar todas esas veces que falla, que se frustra, que no le sale, que se le desata. Y vos como papá también a veces poder verlo sin resolvérselo, ¿no? Sabiendo que podrías. Tal cual. Con la impaciencia, la angustia, la impotencia que a uno le da, ¿no? Bueno, ese es un poco el desafío al que, nada, nos vamos comprometiendo una y otra vez cuando los chicos y las chicas empiezan a transitar momentos en los cuales, bueno, nada, hay que empezar a dar una respuesta en el mejor de los casos construida entre todos. Tal cual. Súper interesante. Y mirá, ya vamos 21 minutos de charla. Siempre se nos pasa volando. Siempre pasa rápido y pasa rapidísimo. ¿Querés hacer algún cierre? No sé si quedaba algo más titilando por ahí sobre la película o sobre el tratamiento o ya lo podemos cerrar. La película es hermosa. Yo les recomiendo que la vean. No se las quiero spoilear mucho más. Me parece que es muy interesante esto que les decía recién en relación a, bueno, nada, la importancia a veces de poder acompañar al otro en su proceso, ¿no? Aun cuando no es el que quisiéramos o como quisiéramos, ¿no? Aun cuando no depende de nosotros lo bien o mal que salgan las cosas. Nada, a aquel que sufre no soltarle la mano, ¿no? Más allá de nuestras imposibilidades, porque aún en nuestras imposibilidades a veces es posible acompañar, ¿no? Espectacular. Y bueno, nada, me parece que viéndola seguramente van a entender un poco de todo lo que hablamos y bueno, después me cuentan a ver qué les pareció. Antes de despedirte, ¿cómo se llama la película, más allá que lo hayas dicho, y dónde la pueden encontrar? Porque seguramente alguien que está escuchando dice, bueno, ¿dónde la encuentro? Obvio, quiero que la vayan a ver y me cuenten. Se llama A Beautiful Boy, Siempre serás mi hijo. Bien. Y está en Prime Video. Bien, para los que quieran pueden buscarla por ahí. Y los que te quieran encontrar a vos en redes sociales, porque veo que estás subiendo contenido bastante cotidianamente, ¿dónde te encuentran? ¿O cómo te encuentran? Me encuentran en siendo.saludmental en Instagram. Espectacular. Tati, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Excelente la columna de nuestra compañera Tati Vitale, esta columna que se llama Radialmente y que toca este tipo de temáticas que está muy bueno poder charlarlas y lo estuvimos haciendo en el día de hoy.